Buenas tardes, compañeros de la institución Santa Rosa de Lima de grado 11. Hoy vengo a explicarle mi tema, como es la naturaleza y el ser. Bueno, mi grupo está conformado por Kevin Palacín, Astrid Arango y Juan David Martínez de grado 11.1. Predican los atributos o accidentes. Etimológicamente, sustancia procede del latín substancia, traducción del griego. Para Aristóteles, la sustancia es el sujeto en el que se descansan las propiedades. El ser Sócrates, por ejemplo, del cual predicamos rasgos, ser maestro de Platón, haber sido condenado a muerte, etc. Además, Aristóteles concibe que la sustancia como el sustrato o sujeto que no cambia, sino que permanece a través de los cambios. Por ejemplo, somos el mismo individuo, aunque nuestro aspecto varía enormemente con el paso del tiempo. Eso que permanece a través de todos los cambios y que nos permite afirmar que un individuo o cosa sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo. Es lo que Aristóteles denomina sustancia. Por otra parte, Aristóteles distingue entre sustancias primeras, son los sujetos individuales inconcretos compuestos de materia y forma. Sustancias segundas son los géneros y las especies, que para él tienen un carácter universal y por ello abarcan multitud de sustancias primeras. Por ejemplo, para Aristóteles, la sustancia primera es un individuo concreto. La sustancia segunda puede ser un género, en sentido, un ser humano, especie o animal. Seguimos con potencia y acto. Mediante la teoría de la potencia y el acto, Aristóteles pretende explicar el problema del movimiento. La potencia se entiende como el poder llegar a hacer algo. El acto se concibe como el ser actual, la realidad del ser. Si un ser antes no se movía y ahora se mueve, quiere decir que antes tenía la capacidad o el poder de moverse. Y cuando ya haya realizado el movimiento, decimos que esa potencialidad se ha actualizado. Si no existiera esta, la potencialidad, los seres permanecieran siempre inalterables. Es decir, que sería imposible cualquier cambio o movimiento. Así pues, en todo ser podemos distinguir lo que ese ser ya es, lo que ese ser puede llegar a ser, pero todavía no es. Por ejemplo, una semilla es un árbol o una planta en potencia. Un niño es un hombre en potencia. Cuando nos encontramos ante el árbol o ante el hombre adulto, decimos que las potencialidades de la semilla y del niño respectivamente se han actualizado. Aristóteles define el movimiento en general con el paso de la potencia al acto. Estas causas, para Aristóteles, la causa es el factor o principio del que depende una cosa. Aristóteles distingue 4 tipos de causa, como son la causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Muchas gracias. Escribió Suma Teológica, libro que responde a todas las cuestiones que un filósofo científico se puede plantear: la naturaleza y el ser. Decimos que la ley natural es aquella cosa que la naturaleza misma nos enseña a todos los animales, como son la unión entre las dos parejas, varón y hembra, y la crianza de tus hijos. La naturaleza humana posee unas líneas de conductas orientadas hacia el bien, o sea, hacia Dios, que se le podría llamar ley eterna. Es definida por Aquino como la razón de la sabiduría, como la razón de la sabiduría divina que permite a todos el movimiento de sus actos. Es la teoría filosófica ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según lo cual todo cuerpo se haya constituido por dos principales esenciales, que son la materia y la forma. La materia es aquello de lo que la cosa está hecha. Por ejemplo, puede ser silla de madera. La madera es la materia. La forma, lo que hace que la silla sea silla y no mesa. Aristóteles plantea 4 modos de explicar el ser: por sí mismo, por accidente, según categorías, verdadero, falso, potencia, acto. Cuando nos referimos a los entes, podemos observar que algunos aspectos del ser definen su esencia, otros, por el contrario, aportan elementos que pueden estar en otros entes. Puedo hablar del ser de un cedro, y como todo árbol tiene atributos de color, tamaño, etc., que si bien lo diferencian, se encuentran en otras especies, y no hacen a la esencia del cedro como árbol.
1. Ser real y de razón. Son innumerables los seres o entes que hay en el mundo, pero los podemos agrupar en varios tipos. Hay entes reales y de razón, materiales y espirituales, necesarios y contingentes. Ser real es el que existe fuera de la mente y ser de razón el que está forjado en la mente y no tiene existencia fuera de ella. Ejemplos. Son seres reales. El bolígrafo, el ordenador, la mesa. Son seres de razón. La sirena, el triángulo, la honradez. La sabiduría. El ser de razón puede ser negativo, ideal o ficticio. Los seres de razón negativos son los forjados por la razón y sin que corresponda a ningún ser en el exterior. Ejemplos. No blanco, no mesa y la nada. Son seres de razón negativos, pues en realidad no hay tales objetos, no existen, pues son negaciones del ser. Lo que realmente existe es blanco, mesa y el ser, pero no sus negaciones. Las ideas abstractas son entes de razón ideales, pero no existen en la realidad. Por ejemplo, puede haber mesas de tablero triangular, cuadrado o circular, pero el triángulo, el cuadrado y el círculo no existen en ningún lugar. El ser de razón ficticio es el que nuestra imaginación, combinando lo real, construye o finge seres que no existen. Ejemplos. El dragón, la sirena, el hada, la bruja, son seres de razón ficticios. 2. Seres materiales y espirituales. El ser material ocupa un lugar, todo el mundo lo puede ver y tiene propiedades físicas como el peso, la densidad, el color, etc. Pero también hay seres espirituales, aunque no se vean ni se puedan tocar. Ejemplos. Son seres materiales la mesa, el reloj, el teléfono. Son seres espirituales la justicia, la honradez y la sabiduría. No se pueden ver pero tienen realidad. En el hombre hay cosas materiales como el corazón, el estómago y los brazos, pero también algo espiritual, psíquico, como el conocimiento y el sentimiento. El corazón y el pulmón se pueden ver con rayos X y otros aparatos médicos, pero los conocimientos y sentimientos no se pueden ver con ningún aparato. Hay bienes materiales, como una finca y un coche, y bienes espirituales como la honra, la dignidad y la sabiduría. Podemos distinguir el ser necesario del ser contingente. Es necesario el que es y no puede dejar de ser. Y es contingente el que es y puede dejar de ser. Todos los seres del mundo son contingentes, porque ahora son y dentro de un tiempo pueden dejar de ser. Únicamente Dios es ser necesario. 3. Ser, existir y estar. Hay que distinguir el ser y el existir. Todo lo que existe es, pero no todo lo es, existe. Los seres espirituales son seres reales que existen. La honradez y la sabiduría son seres y existen. Otros ejemplos. Este ordenador es y existe, la nada es su ser de razón pero la nada no existe. Tampoco existen los seres de razón ideales, ni los seres de razón ficticios. No existe, pero son. El término ser es amplísimo, más que el término existir. La nada, el triángulo y el dragón son seres de razón, pero no existen. No es igual ser que estar. El estar indica hallarse en algún lugar. Los seres materiales están en un sitio y ocupan un espacio. Los seres espirituales son y existen, pero no están ocupando un espacio, es decir, no están. Ejemplos. El señor González es madrileño y está ahora enfermo en el hospital. El cerebro está en la cabeza y el corazón en el tórax. Pero ¿dónde están los pensamientos y sentimientos? Estos son seres espirituales que son, pero no están en un lugar determinado. Gracias por su atención, señor Inés. Este video está completamente protegido por derechos de autor y cualquier copia ilegal sin permisos al dueño legítimo, será borrada o denunciada según la Ley de Derechos al Autor de 1989.